Bueno, le damos la bienvenida. Ella es nuestra Kino, trabaja en Canonical, la super... Hola, buenos días. La verdad que un honor estar acá con todos ustedes. Bueno, mi nombre es María Emilia Torino, trabajo en Canonical, que es la empresa detrás de Ubuntu, para quienes no lo conocen, que bueno, es un sistema operativo open source. Y la verdad que antes de arrancar, y que no se me vaya Jay, sí, un segundo. Agradecer a los sponsors y al lugar, pero la verdad que yo creo que es súper valorable reconocerlas a ellas, las chicas, ¿sí? Por todo el tiempo, el esfuerzo, las pilas, la buena onda y sobre todo esto de tener una idea y una convicción tan fuerte y hacer cosas, ¿no? Semejante evento para generar impacto y un cambio. Así que un aplauso enorme para todas. Además de Jay, bueno, son todas las otras chicas que ustedes probablemente conocieron. Bueno, un poco la idea de esta charla surge porque en realidad todavía ni siquiera hace 3 meses que me uní a Canonical, hace poquito. Vengo de trabajar varios años en la industria, pero realmente cerca del open source, ¿no? Entonces yo personalmente es como que me llené de preguntas cuando, bueno, surgió la oportunidad y empecé a entrevistar con la empresa. Es como que dije, ¿cómo funciona el open source? ¿Cómo funciona la comunidad? ¿Los efectos de seguridad? Empecé a preguntar a personas que conozcan, no me doy cuenta que hay gente arriba. Y bueno, me empezaron a contar un par de cosas. También busqué por cuenta propia. Eh, los invito a que busquen también porque es súper interesante. Hay mucha gente buscando sobre el tema, buscando sobre el open source. Y es interesante ver que se busca también sobre seguridad en el open source y vulnerabilidades. Hay bastantes opiniones, es como que hay una corriente que piensa que el hecho de que el código abierto, por estar abierto y el estar expuesto, entonces es como más vulnerable, porque es como que los atacantes la tienen más fácil, por así decirlo. Hay toda otra corriente que piensa de que el hecho de que no solamente hay empresas, sino hay toda una comunidad atrás del open source que está continuamente proveyendo sugerencias, mejoras, discutiendo temas, hace que naturalmente el código sea más seguro. Yo creo que está bueno siempre escuchar todas las partes de una historia, ¿sí? Las distintas posturas, informarse, también mirar un poco el pasado y ver qué ha sucedido, ¿sí? En hechos concretos. Si ustedes recuerdan, hace como unos 5 años salió hasta en los diarios de mi pueblo algo así como cambien sus contraseñas de internet. Esto fue tan así porque hubo una vulnerabilidad muy importante en OpenSSL, que es un paquete del open source que es usado prácticamente en el 70-80% de los servidores web del mundo. El número, perdón, que no sea tan precisa, creo que es lo de menos a este punto, ¿sí? Nosotros como usuarios también nos vimos vulnerados por esa vulnerabilidad. Y bueno, era un paquete del open source, muy conocido y muy usado. Hace poco también habrán escuchado las noticias a Equifax, que es una empresa que se dedica a brindar información crediticia, ¿sí? Riesgos financieros, y los atacantes lograron divulgar información personal de 150 millones de personas, algo así como 4 veces la cantidad de habitantes de Argentina. ¿Sí? Y el problema había estado también en una vulnerabilidad, en un framework open source para el desarrollo de aplicaciones web en Java, que es de Apache. ¿Sí? Y bueno, puedo seguir contando casos, probablemente ustedes conozcan otros muy interesantes. Pero la realidad es que también podemos estar todo el día y creo que de alguna manera lo vamos a hacer con el resto de las chicas que tienen charlas súper interesantes, donde podemos nombrar un montón de otros casos que no necesariamente afectaron proyectos o paquetes open source, con ese nivel de criticidad o quizás peor, ¿sí? Porque la realidad es que hoy en día nosotros tenemos código que prácticamente nos rodea, ¿no? En el auto, en la heladera, cuando estamos jugando un jueguito. Y creo que todos nosotros acá los que estamos en esta sala de alguna manera estamos involucrados o nos interesa el tema del código, el código seguro. Entonces creo que la pregunta que en realidad nos tenemos que hacer es qué tan seguro es el código, ¿no? Los atacantes tienen tiempo, tienen dinero, tienen motivaciones económicas, políticas, ideológicas, lo que sea, para usar ese tiempo y encontrar vulnerabilidades, y no importa si es del open source o no del open source, ¿sí?
Y esta como fue una de las preguntas que yo me hice, me parecía súper interesante contarles a ustedes qué es lo que hace Canonical para hacer las cosas bien, digamos. Cuando estaba intentando entender a la empresa, me encontré con esta frase en el sitio de Ubuntu Security, porque incluso tienen un portal, ¿no? Como que en Canonical la seguridad está en el corazón de Ubuntu. Digo, bueno, qué frase fuerte, ¿no? ¿Por qué lo dirán tan así? Encima la posición era para el equipo de seguridad. Yo venía trabajando de alguna manera en seguridad, pero como parte de equipos de ingeniería haciendo software, no necesariamente de seguridad. Y bueno, de nuevo, basándome un poco en hechos, también siguiendo buscando, encontré esta otra frase que decía que el gobierno del Reino Unido había puesto a Ubuntu como el sistema operativo más seguro dentro de una lista de más de 10, ¿sí? Que probablemente ustedes los conozcan, no necesito nombrárselos, en varios aspectos de seguridad. Esto me pareció súper interesante y bueno, desde mi lugar ahora de formar parte de Canonical y quizás sumando un poco de las cosas que he aprendido en el pasado también, les quiero compartir, y de esto se trata el resto de la charla, lo que hacemos en el equipo de seguridad de Canonical para intentar lograr esos objetivos, ¿sí? Y básicamente les voy a contar 4 cosas. Una es lo que hacemos proactivamente, ¿sí? Como parte del día a día, como parte de nuestras actividades, desde el equipo de seguridad con el resto de los equipos dentro de Canonical. La segunda parte es que hacemos como reactivamente, porque la verdad es que también pasan cosas, ¿no? No es que nunca ha pasado nada y no van a pasar nada, sobre todo no solo en los que Canonical hace, sino en el resto de los paquetes que Canonical mantiene como parte de Ubuntu. También muy resumidamente les voy a contar sobre las certificaciones, o sea, de la forma en que Canonical externamente se mide también con respecto a seguridad. Y por último, la forma en la que tenemos comunicación continua, tanto interna como externamente, ¿sí? Empezando por la parte de cómo funcionamos internamente estas actitudes proactivas. En primer lugar, desde el equipo generamos guías de desarrollo de código seguro. Esto es súper importante. Y como es tan importante, voy a hablar específicamente de esto, ¿sí? Porque es como que los equipos tienen un montón de responsabilidades y un montón de tareas. Y generalmente no tenemos una formación temprana que nos ayude a hacer nuestro código seguro, a pensar aspectos de seguridad al momento de desarrollar. Entonces está bueno tener guías a mano que nos ayuden a tomar decisiones en el momento que estamos creando, ¿sí? Desde el principio. También hay muchas situaciones en las que los equipos vienen y nos preguntan: che, necesitamos hacer esta feature, ¿nos das una mano? ¿Cómo te parece que podríamos hacer de la mejor manera esto? Y ahí entran un poco las revisiones de código, ¿no? Por un lado da la sugerencia, por otro lado cuando terminan de hacer las features, vienen y nos piden revisiones. También el equipo revisa aplicaciones que están en el store de aplicaciones de Linux, probablemente lo conozcan, el Snapcraft. Y también se hacen revisiones de los paquetes que quieren pasar a main, pero que no están soportados anteriormente por Canonical, ¿sí? Además, tenemos toda una suite de herramientas, ustedes probablemente las conozcan, que se llaman de análisis estático dinámico de código, ¿sí? Esa es toda un área que les invito también, si no conocen, que investiguen, donde uno puede poner el código en evaluación y se analiza ya sea sin correr o durante la ejecución en busca de problemas conocidos o potenciales problemas. Eso es muy útil tenerlo porque es como que nos permite, sin usar tiempo humano, tener como ojos, detecciones así que nos ayuden a encontrar potenciales problemas en el futuro, ¿sí? Los equipos tienen sus herramientas, nosotros como equipo de seguridad también las tenemos porque muchas veces cuando estamos trabajando en vulnerabilidades, las corremos para intentar entender si hubo algún problema, o también hay un laburo proactivo de estar buscando vulnerabilidades antes que aparezcan. La cuarta actividad es lo que se denomina Threat Model. Esta también me parece súper interesante compartirlas en más detalles, así que bueno, ahora les voy a contar mejor. Es un término, no es de Canonical, probablemente ustedes también lo conozcan. Es pensar como atacantes y agarrar un producto, un proyecto, un componente y mirarlo como si fuésemos atacantes en busca de vulnerabilidades nosotros tempranamente, ¿sí? Y por último, Security Testing.
De la misma manera que un producto se prueba funcionalmente, hay que probarlo desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Ya sea con las actividades Threat Model o por definiciones que se toman durante el diseño, se hacen cosas en pos de lograr un producto seguro. Entonces, probémoslas también, ¿sí? Ya sea tempranamente o si es que tuvimos alguna vulnerabilidad y la arreglamos, tengamos automáticamente pruebas que nos ayuden a entender que realmente está arreglada y que no vuelven a ocurrir, ¿sí? Bueno, como les comentaba, esta área me parece importante charlar un ratito. Espero que a alguno de ustedes al menos le queden alguna de estas ideas porque creo que es muy bueno tenerlas siempre a mano. Por ahí ustedes van a decir cómo me voy a acordar de todo esto, pero es un proceso que uno cuando lo empieza a usar, después naturalmente le sale. De la misma manera que no crean una variable con nombre A, van a empezar a usar estas prácticas, créanmelo. La primera, la más importante de todas, nunca confiar en el input del usuario, ¿sí? Input, lo que sea que en el contexto que ustedes estén signifique, ¿sí? Interfaces de usuario, APIs, web services. Esto es muy importante porque es como que nuestro producto probablemente necesite input del usuario para operar. Ahora eso automáticamente se transforma como en las puertas abiertas que le estamos dejando a los atacantes, ¿sí? Y validar el input significa validar contra lo que queremos y esperamos y rechazar el resto, ¿sí? Validar tipos, validar formatos, validar longitudes. Y de la misma manera que validamos el input, es muy importante validar el output. Muchas veces tenemos componentes que se relacionan unos con otros y la salida de un componente, si no está correctamente sanitizada, puede generar que el componente que lo recibe ejecute algo si es que un atacante en el medio fue capaz de inyectar comandos. Caso típico, una página que un browser renderiza, ¿sí? No reinventemos la rueda en algunos temas, ¿sí? Hay temas que tienen que ver con la seguridad, donde hay algoritmos y hay librerías altamente probadas que han demostrado servir, sobre todo lo que tiene que ver con hash, encriptación y todas esas cosas. No es que uno no confía en que no seamos capaces de generar cosas nuevas, sino que son temas muy delicados. Entonces, en algunos temas hagamos uso de lo que la industria viene haciendo y viene haciendo bien. De nuevo, tiene que ver con riesgos, ¿no? De no generar un problema cuando realmente no es necesario. Minimicemos la superficie de ataque. ¿Qué significa esto? Dejemos prendidos los servicios que nuestra aplicación necesita para funcionar y apaguemos el resto. Nuevamente tiene que ver con que a veces dejamos funcionalidad en modo de back prendidas o APIs que vamos deprecando y no son necesarias. Y cuanto más superficie exista disponible, más chances tiene un atacante de jugar y tratar de encontrar vulnerabilidades, ¿sí? Diseñemos para el privilegio más bajo. Muchas veces no nos damos cuenta y de repente nuestra aplicación está corriendo como root y realmente no es necesario para el funcionamiento que tiene que hacer, ¿sí? Nuevamente, si un atacante logra vulnerar nuestra aplicación y está corriendo como root, puede hacer mucho más daño que si está corriendo con bajos privilegios y tiene que hacer un esfuerzo extra para elevar privilegios y lograr un objetivo mayor, ¿sí? Apliquemos defensa en profundidad. Este principio tiene que ver con siempre pensar la seguridad como un esquema como en capas, ¿sí? A mí me gusta hacer la analogía con las cosas que tiene uno en su casa, no sé, el dólar de la suerte que tiene guardado. Y cuando vinieron acá a la conferencia probablemente no lo dejaron arriba de la mesa y dejaron la puerta cerrada pero la ventana abierta, ¿sí? Probablemente lo escondieron en el cajón de las medias y cerraron las ventanas y pusieron alarma y todo un montón de cosas que uno hace para proteger los assets. Lo mismo funciona acá, ¿sí? Probablemente uno, no sé, pone un firewall, pone mecanismos de autenticación, autorización, input validation, ¿sí? Cuanto más cosas hagamos, es como que se le hacemos más difícil a los atacantes, por un lado, y por otro lado, si a su vez tenemos mecanismos que nos permiten ir entendiendo si hay alguien que está intentando atacarnos, son como más chances para nosotros también de ir detectando, ¿sí? Nunca confiemos en la seguridad por la oscuridad. Creo que es un poco la idea de la charla en general, ¿no? Que el código no esté expuesto o esté expuesto no significa que va a ser o no va a ser seguro, ¿sí? En eso no se puede basar el esquema de seguridad de nada. Siempre es necesario hacer todo un montón de cosas que soporten justamente este principio. No ignoremos los warnings de los compiladores. Para algo están.
Es como herramientas de static analysis que están for free, digamos. Los compiladores nos van dando hints de pequeños lugares donde puede haber problemas y esos problemas pueden convertirse en vulnerabilidades, ¿sí? Que no tengamos warnings tampoco quiere decir que somos 100% seguros, es una cosita más a tener en cuenta. Fallemos en forma segura, ¿sí? Fallas va a haber siempre, fallas esperadas, por ejemplo, si está intentando autenticar nuestro sitio y pone mal una contraseña, eso es una falla. Ahora, ustedes probablemente hayan notado que hace mucho tiempo que no se dice Emilia, tu usuario está bien, pero tu contraseña está mal, ¿sí? Se dice usuario o contraseña inválido. O sea, cuanto menos información demos de cosas que pueden darles a atacantes más información, es mejor, ¿sí? Y de la misma manera puede haber fallas inesperadas, ¿sí? Las típicas excepciones, que es muy importante manejarlas y es muy importante liberar recursos y dar los errores suficientes para nosotros entender qué está pasando, para notificar al usuario de la manera correcta, pero no dar una puerta más a los atacantes para que, de nuevo, facilite su investigación. Porque tienen tiempo y ganas, ¿sí? Todo suma. También es importante encriptar las comunicaciones, ¿sí? No es solamente importante proteger nuestros assets mientras están guardados, sino también mientras se transmiten, ¿no? La información en tránsito. Si nosotros ponemos nuestras credenciales y nos estamos intentando autenticar contra un sitio web y de repente un atacante en el medio intercepta la comunicación, nuestros datos están expuestos, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con, probablemente hayan escuchado la triada de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿sí? Probemos seguridad. Por ahí se complementa con lo que les comenté anteriormente. De la misma manera que tenemos suites de test que reproducen funcionalidades, tengamos pruebas que intenten validar los mecanismos de seguridad que estamos intentando agregar proactivamente y también, en caso de que nos suceden problemas, tengamos test que nos ayuden a reafirmar que el problema no existe más. Y sobre todo aprendamos de los errores. Todos cometemos errores, no hay software 100% seguro y eso sí me arriesgo a decirlo con una opinión fuerte. Siempre vamos a intentar hacer lo mejor que podamos, pero nunca nada va a ser 100% seguro. Entonces es muy importante aprender cuando nos pase. La segunda actividad, no sé, ¿cuánto conocen de Threat Model? ¿Han escuchado hablar del tema? Ah, bueno, este no es un concepto de Canonical, es Microsoft quien empezó con el Threat Modeling y una de las maneras de hacer Threat Model es basándose en Stride. Stride es un acrónimo ahora se les voy a detallar, pero son 6 distintas amenazas que pueden darse y que pueden afectar propiedades del sistema, ¿sí? De nuevo, es esto de entendiendo cómo funciona nuestro sistema, cómo se relacionan nuestros componentes, cómo fluye la información de un lado al otro. Pensemos como atacantes y pensemos de qué manera alguna de esas cosas puede romperse. En Canonical lo que hacemos es nos sentamos los distintos equipos de desarrollo o que están haciendo una feature o están trabajando en un paquete, nos cuentan, por ejemplo ahora yo estaba trabajando con el equipo de OpenStack, nos cuentan todo y les empezamos como a hacer preguntas para que ellos mismos, que son los que conocen realmente el detalle de todo, se les disparen ideas, ¿sí? La S es de spoofing. Spoofing, identity spoofing, probablemente escucharon, ¿sí? Es una violación a la autenticación y son mecanismos que pueden usar los atacantes para hacerse pasar por alguien que realmente no lo son, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, en nuestra solución tenemos 2 componentes que interactúan juntos para una funcionalidad dada y fluye información en el medio de ellos dos. ¿Qué pasa si un atacante logra meterse en el medio y de repente nos empieza a insertar comandos en nuestro componente de destino y nosotros nunca nos damos cuenta, ¿sí? El tampering va contra la integridad de la información, ¿sí? Ser capaces de modificar, de editar información, ya sea que esté, como se llama, at rest o in transit. Un ejemplo sería, por ejemplo, el store de aplicaciones. Si nosotros estamos haciendo un store y tenemos a nuestros usuarios que se bajan las apps, no nos gustaría que un atacante en el medio sea capaz de interceptar las aplicaciones y eventualmente nuestro store sirva como mecanismo para instalar malware en los dispositivos del usuario, ¿sí? Repudio, viola el no repudio, es como un término no es tan intuitivo, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con esto de poder negar
que haya pasado o no haya pasado algo. Los atacantes van a intentar esconderse, van a intentar no dejar huellas a medida que van operando, y esto te habla, por ejemplo, sobre todo de los logs de acceso, de dejar o no dejar información, quién lee los logs y demás, porque bueno, para poder entender qué está pasando, básicamente. Information disclosure, viola la confidencialidad. Este es el caso como el de Equifax que les conté. Evidentemente los atacantes se hicieron con información de millones de personas que en realidad no tenían el permiso para verlo, ¿sí? Ataca a esos mecanismos por los cuales se accede a información que en realidad no se tiene ni el derecho ni la autenticación para hacer. Denegación de servicio apunta a la disponibilidad, ¿sí? Esto de que si hay un servicio funcionando puede dejar de hacerlo temporariamente o permanentemente. De nuevo, los atacantes tienen un montón de motivaciones por los cuales hacen estas cosas. Entonces, ojalá ustedes en sus cabezas estén pensando, ya sea en el trabajo que ustedes tengan o en los proyectos de la facu o lo que sea, de qué manera estas cosas podrían afectarles sus días a día, ¿no? Por último, elevación de privilegios. Ataca lo que es la autorización y la capacidad de ejecutar acciones donde realmente no se tiene permiso. Bueno, de todas maneras, como les comentaba anteriormente, las vulnerabilidades existen. Entonces, es importante saber cómo manejarlas. En Canonical tenemos un proceso bastante establecido desde el equipo para ir entendiendo todo lo que va pasando. Las vulnerabilidades a nivel de industria, digamos, se manejan de una manera donde se identifican únicamente con un numerito y una sigla anterior, que es CVE, Common Vulnerability and Exposure. ¿Quién escuchó hablar de los CVEs antes? Bien, probablemente, no sé, la vulnerabilidad de OpenSSL que le comenté tenía el numerito 2014 1234, ¿sí? La vulnerabilidad se describe el componente, de qué manera se hace el exploit. Entonces nosotros, y eso la gente va reportando, ¿sí? Hay mucha voluntad en la comunidad de proactivamente, y también mucho ego, ¿no? Yo encontré tal vulnerabilidad en tal paquete, acá está la forma en la que se puede reproducir, y acá está el parche que se lo sugiero a upstream, al dueño del paquete, ¿sí? Nosotros desde Canonical tenemos unas herramientitas, o sea, no es caro estar todos los días entrando a Mitre y a ver la vulnerabilidad nueva que aparecieron, ¿no? Tenemos unas herramientitas que nos permiten ir trayendo las últimas vulnerabilidades que van apareciendo, y en forma de rotación, todos los miembros del equipo lo que hacemos es, vamos analizando cada uno, ¿sí? La analizamos desde el punto de vista de si corresponde o no que nosotros la tomemos, porque bueno, no todas las vulnerabilidades que están dando vueltas afectan a la Canonical, ¿sí? Y si es que sí nos afectan, hacemos un poquitito más de investigación. De nuevo, muchas veces hay pruebas de concepto dando vueltas, hay gente que sugiere las soluciones, hay discusiones, porque muchas veces el hecho que decir, bueno, alguien arregla esta vulnerabilidad, pues en realidad genera un problema en otro lado. Y también se le asigna una prioridad, ¿sí? De la misma manera que existen las vulnerabilidades, es toda una cuestión de riesgos, de manejo de riesgos, ¿no? Probabilidad de ocurrencia e impacto y cuando las cosas suceden. Eso ayuda a uno setear una cola de trabajo, porque si no, obviamente que es interminable, ¿no? Una vez que estamos con toda la lista de los ítems a tomar, me olvidé mencionar que atrás de CVE está Maitre. Probablemente hayan escuchado hablar de Maitre o de la matriz de Maitre, que también está muy de moda hoy, ¿sí? Muy valioso. Maitre es una organización sin fines de lucros de Estados Unidos que tiene apoyo financiero del gobierno de Estados Unidos y la División de National Cybersecurity, ¿sí? Digamos, no es algo de Canonical, eso quiere decir, es algo como más a nivel mundial que está estandarizado. Entonces después viene la otra parte que hacemos todos los miembros del equipo, que es trabajar en arreglar vulnerabilidades. Y acá me río, porque bueno, como les comenté, hace 3 meses nada más que me uní a Canonical. Y la verdad que esta área me parece extremadamente fascinante por un lado, desafiante por el otro. Piensen por un segundo qué significa arreglar una vulnerabilidad en un paquete del open source, ¿sí? Es, primero, entender qué paquete queremos arreglar. Hay un universo enorme de todo lo que ustedes se pueden instalar con apt install, ¿sí?
que hacen cualquier tipo de cosas, bueno, son funcionalidades, para eso existen, nos resuelven la vida en un montón de áreas. Hay que entender la vulnerabilidad, ¿no? Primero conceptualmente, un buffer overflow en un no sé qué, digamos, hay que tener el conocimiento de seguridad de entender a dónde está el problema. Hay que entender el código, porque tenemos el parche disponible por lo general, entonces decimos, bueno, acá están los pedazos de código que es necesario agregar o cambiar para que el problema no esté más. Creo que tengo un poquito de tiempo, justo anoche hablábamos con los chicos. Yo obviamente hace poco que estoy con esto, cuando hice el ramp up me dieron un paquete relativamente fácil a la semana y yo no hacía ni un mes que trabajaba en Canónica, le aparece una vulnerabilidad en Docker. Entonces aparece como, bueno, tenemos que arreglarla, sobre todo porque es para la imagen de Google Kubernetes Engine, una cuestión también como política a nivel corporativo. Entonces, justo estamos hablando con Sheila, le digo, para que te quemaba con Docker. Me pasó que dije, yo lo agarro, ¿puedo? A mi manager. Sí, porque no, hay una cultura muy grande en la empresa del compartir conocimiento, de apoyar a otros. Y me dijeron, esto se hace como equipo, así que preguntá lo que tengas que preguntar, nosotros acá estamos para ayudarte, no tengas problema. Bueno, entonces me configuré, era una versión de hacía 2 años, más o menos, entonces necesitaba hacer lo que se llama el backporting. El backporting es, el código en upstream va, evoluciona, pero no es que arreglar el fix, es pisar una versión vieja con la nueva. Es ir a las líneas de código que son problemáticas y reemplazarlas y nada más, porque no queremos traer todo otro montón de código que puede generar otro montón de problemas en versiones que para nosotros son estables. Entonces había una prueba de concepto que estaba muy buena, la voy a reproducir en mi maquinita virtual que me había preparado para empezar a trabajar, no me andaba. O sea, la prueba de concepto no me andaba. Y era porque se basaba en usar funcionalidades de Docker, que en la versión que yo intentaba hacer backporting no estaban. Bueno, entonces, primero, reescribir la prueba de concepto, ¿sí? De Docker, uno tiene, es como que yo ahora pienso en el universo de paquetes que me va a tocar eventualmente arreglar. Es muy importante esto de ser curioso y de querer aprender, porque la verdad que creo que puede ser infinito. La pude reproducir, bueno, perfecto. Voy a aplicar el parche y me encontré que junto con el parche, además de que obviamente no había evolucionado el código, había divergido un montón, bueno, logré la manera de hacerlo en Go, aparte, particularmente nunca había tocado una línea de código en Go. Sí, he hecho C++, Python, JavaScript, Go nunca. Bueno. Entonces, cuando voy, junto con el parche, quien había creado el parche había escrito pruebas, había escrito unit tests. Entonces dije, qué bueno, porque bueno, con eso me aseguro que el código que estoy haciendo, que encima lo estoy modificando, sigue funcionando bien. Me encontré con que los archivos en esta suite de testing formaban parte justamente de una suite de testing que en la versión que yo quería parchar ni siquiera existía esa suite. Bueno, había otra suite que de alguna manera los archivos eran parecidos. Dije, bueno, reescribo los tests de esa suite y la suite que tengo ahora. Bueno, todo bien. Cuando intento buildear, nosotros tenemos herramientas para buildear los paquetes, ¿sí? Porque bueno, imagínense que se van buildeando no solo en la versión actual, sino en versiones hacia atrás, ¿sí? Hay todos unos entornos basados en fruits, que es como si fuesen virtual environments de Python, ¿sí? Y uno tiene que buildear la versión que está arreglando y también buildear la versión original para después compararlas y darse cuenta que en realidad no metió la pata, digamos. Cuando voy a buildearlo, no me andaba el build. Dije, ¿qué hice? Y tampoco me andaba a buildear el original, o sea que no tenía que ver con mis cambios ni mis modificaciones. Larga historia, medio canónica metido, resulta que si uno tiene, aparte del test que fallaba un test durante el build que tenía que ver con la registry de Docker. Y digo, yo ni siquiera toqué la registry de Docker. La vulnerabilidad que estaba tratando de arreglar es que uno desde dentro de un contenedor podía copiar con permisos de root en el host. ¿Y por qué? Bueno, cuestión, todos tenemos corriendo Apache en nuestras máquinas, porque eventualmente nuestras máquinas funcionan como fuentes de repositorio para el resto de las máquinas cuando estamos intentando dar los updates. Y en Apache era el uso de un puerto en la máquina que generaba eso. Así que bueno,
el mensaje por ahí que quería darles es que es un proceso sumamente creativo, hay mucha ingeniería de software, hay mucho conocimiento de seguridad, y en mis 2 meses que vengo haciéndolo, la verdad que yo estoy fascinada y me parece que hay mucha oportunidad para que todos ustedes acá también lo hagan, ¿sí? Porque de eso se trata la comunidad en el open source, de ver paquetes, de analizarlos, de encontrar problemas y de proveer soluciones con todo lo que se implica, ¿no? Y es muy importante no generar una regresión, que se llama, que es por arreglar un problema uno genera otro problema. Bueno, y la otra parte es la parte de publicación. Canonical se toma muy en serio la forma en la que comunica cada vez que hace algún arreglo de un paquete. Hay todo un site que es Ubuntu Security Notice, los invito a que lo vean, donde se comunica en un lenguaje que todos podemos entender en qué paquetes se estuvo trabajando y qué vulnerabilidades se estuvieron fixando. La tercera área que les comentaba anteriormente es la parte de certificaciones. Yo la verdad que en esto todavía no me metí, pero me pareció importante compartírselos. Tenemos gente del equipo dedicada a esto, ¿sí? Cuando uno se mide externamente es como que va a probarse. Uno puede decir que es el mejor, uno puede decir que tenemos el código más seguro, pero en el momento que salgan las certificaciones, bueno, alguien externo da una evaluación. Actualmente está FIPS, que es Federal Information Processing Standard. Esto tiene que ver con una regulación del gobierno de Estados Unidos, una regulación federal con respecto al manejo de información donde estas leyes apliquen, ¿sí? Entonces, donde sea que un sistema corra que esté bajo estas leyes, es necesario que cumpla, ¿sí?, este estándar. Luego está como criteria, esta es una ISO, o sea que es un estándar a nivel internacional. Security Technical Implementation Guide, estas son guías de hardening. También hay organizaciones de Estados Unidos que están detrás de estas como guías para hacer hardening de sistemas para que eventualmente sean más seguros. Y por último, el CIS Benchmark, que es Center for Internet Security, que es una organización sin fines de lucro. Ahí les puse un link por si están más interesados y con gusto les contacto con gente que por ahí esté más en el tema. De nuevo, somos 20 en el equipo de seguridad. Por lo general hacemos todos lo que les vengo contando, pero para certificaciones hay personas que están dedicadas a eso. La cuarta área, que es muy importante también, tiene que ver con la colaboración y la comunicación, ¿sí? En la vida la comunicación es importante y poder colaborar con otros también, ¿sí? Pero en general, cuando hay temas críticos que requieren un montón de conocimiento, es muy bueno poder compartirlo. O sea, yo les invito a que ustedes compartan todo lo que saben también, de la misma manera que por ahí las chicas que estamos hoy acá les vamos a contar cosas que creo que todas esperamos que ustedes se lleven algo que puedan aplicar en sus vidas a día, ¿no? Como miembros del equipo estamos suscritos a canales de IRC, Ubuntu Harnett, ustedes pueden hacerlo, ¿sí? Van a ver que hay mucha discusión, hay mucha gente que comenta, que pregunta por qué se hace esto de esta manera o que pregunta cómo puedo hacer para configurar esto para evitar tal problema, ¿sí? Y siempre hay alguien del equipo que en forma de rotación está atento para estar respondiendo continuamente. Después tenemos los podcasts todas las semanas. El que es el technical leader del equipo nuestro, que está en Australia, son muy interesantes, graban los podcasts, ahí está el link para entrar, pero bueno, yo lo escucho desde Spotify, donde se cuenta qué fue lo que el equipo estuvo haciendo en la semana, qué vulnerabilidades, qué CVEs, ahora que ya les conté lo que son CVEs, así se abre el mundo. Arreglamos el CVE 2019, 1, 2, 3, 4, que había tal problema y lo arreglamos de tal y tal manera. Y es muy bueno porque se explica en un lenguaje que todos podemos entender, no es muy técnico. Entonces es una forma en la que todos nos podemos ir metiendo y se lo digo porque yo lo hice, digamos, no venía trabajando en el open source antes, no venía trabajando con Linux antes, trabajé 12 años en empresas que me hicieron aprender un montón de cosas y de hecho, por ejemplo, las prácticas que les conté es algo que lo aprendí antes. Pero es muy importante ir, es tan grande el mundo que si uno todas las semanas escucha el podcast, ¿sí?, va como aprendiendo de a poquito y la cabeza se va acostumbrando a todos estos temas. También tenemos la lista de distribución, obviamente que pueden escribirnos y hay gente que está todas las semanas atenta a responder rápidamente los mails. Y por último estamos en Twitter, que bueno, hay una persona encargada de mantener la cuenta y también va contando las cosas que van pasando y también en qué estamos trabajando en el equipo.
Como se habrán dado cuenta, todo lo que les conté no es ni secreto, ni estamos haciendo nada que sea diferente Canonical y que nadie lo pueda llegar a hacer, ¿sí? Creo que simplemente es una empresa que pone la seguridad en primer lugar. No es que quiere decir que hay otras empresas que no quieran hacerlo. Hay un montón de responsabilidades que todos tenemos. Ustedes pueden pensar en sus días a día, hay fechas, hay entregas, hay clientes esperando. Y muchas veces la seguridad es más trabajo, si se habrán dado cuenta, ¿no? O degradación de performance, porque poner más controles implica que, bueno, no llegamos a los hitos de performance que son deseados según nuestros contratos. Pero siempre hay un balance que se puede lograr, ¿sí? Y Canónica particularmente siempre se tiene como en primer lugar poder lograr ese balance, ¿sí? Tenemos procesos, yo les conté, las tools que nos ayudan a hacer civilletrías, las tools de static analysis, las tools de code review, ¿sí? Que nos ayudan a que los procesos que tenemos para hacer estas cosas sean un poquito más fácil. Si no, también estaríamos días enteros, por ejemplo, leyendo el Mitre a ver qué vulnerabilidades anda dando vueltas, ¿sí? Y bueno, sobre todo esto que quiero hacer énfasis, que sé que pasa en un montón de lugares, pero en Canonical también pasa, la gente es increíble. Saben un montonazo y comparten. A mí es como que hasta me da miedo hacer preguntas, esas preguntas, si estoy haciendo la pregunta tonta, porque bueno, soy la nueva, no tengo background en Linux. Ustedes no se dan una idea, digamos, yo estoy feliz con el equipo de la forma en la que me hicieron todo el ramp up y ya no tengo como miedo a hacer preguntas tontas. Es más, creo que de eso se trata también, ¿no? De hacer preguntas continuamente como para, bueno, hay que ser curioso, hay que hacerse preguntas y no hay que tener miedo a hacer preguntas. Sobre todo porque la estructura permite hacer crecer a todos. De hecho, por primera vez en el equipo, hace un mes, entró una chica que es recién recibida de la facultad. Todo el equipo es gente con 20 años de seniority, creo que yo era la más junior, por así decirlo, que si bien no tenía background en Linux, vengo de trabajar como 12 años en la industria. Esta chica recién sale de la universidad. Ni siquiera conocía de Git, porque trabajaba en un proyectito donde metía el código directamente en el servidor. Y mi manager me dice, ¿querés hacerle vos el ramp up? Y yo digo, sí, por supuesto. Que para mí fue un desafío, porque cuando uno tiene que explicar algo que encima recién está entendiendo, aprende mucho más. Así que bueno, eso creo que es extremadamente valioso. Así que por ahí como comentario final los invito a que se sumen a todo, ¿no? Que se sumen a compartir lo que saben, que se sumen a hablar, como decían las chicas, esto de no importa el género o rompamos las barreras de género. Súmense al open source. A mí me hubiera gustado que alguien, cuando recién estaba arrancando la vida profesional, me diga, sumate al open source. Está bien, me da culpa de que yo tampoco lo hice proactivamente, no sé, tenía la cabeza en otro lado. No es que no lo quise hacer, simplemente no se dio. Es muy interesante ver cómo la comunidad funciona. Yo les puse un par de links, quizás no se ven, pero después vamos a compartir las slides, ¿no? De nuevo, miren los paquetes, busquen problemas, corran herramientas, propongan soluciones, pregunten, sugieran, porque bueno, creo que de eso se trata para que entre todos eventualmente podamos hacer un poco de código más seguro, que, bueno, ojalá, ¿no? Bueno, y con esto, no sé si tienen justito 5 minutos para, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le acerco el micrófono. Ya, me acerco al otro punto, tenía que levantar y la otra. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bien, al principio hablaste de 4 o 5 técnicas que utilizaban, como Trend Model. Sí, podemos. En tu experiencia, ¿cuál de esas técnicas le está dando mejores resultados? O sea, yo trabajo también en AppSec, en seguridad, Sí, y por ejemplo no tenemos Secure Code Guidelines. sí. ¿Qué tan resultado les da, qué tantos resultados les da usarlos? Y en comparación con las otras cosas, ¿qué te parece que es más útil? Mira, mi respuesta es bastante acotada porque, bueno, de nuevo, todavía no hace 3 meses, el 3 de septiembre va a ser 3 meses que me uní a Canonical, pero he visto las guías, ¿sí?
y he hecho thread model. Y el thread model me parece que es sumamente interesante, pero ¿sabes por qué? Porque las guías se escriben, está bien, se mantienen porque los proyectos evolucionan, las tecnologías evolucionan, los atacantes evolucionan, ¿sí? Pero es como que es algo que el equipo lo tiene a mano y eventualmente lo consulta, ¿sí? Ahora, en el thread model, uno discute, ¿sí? Nos ponemos, sin echar culpas y sin ponerse un gorro de auditor, nos ponemos a charlar, nos ponemos a discutir. Y la discusión que se genera de hacer el thread model es como que se generan ideas que ni a nosotros del equipo de seguridad se nos hubieran ocurrido solos, hubiéramos mirado documentación, y el equipo de desarrollo, simplemente porque está concentrado en quizás lograr otros objetivos, tampoco se lo hubieran logrado. Digamos, yo doy plus one al thread model, a las guías de desarrollo también, es como que creo que alcanza con imprimirlas y dejarlas, no sé, cerca para que las veamos, porque realmente creo en que es un proceso que quizás lleva un tiempito hasta que uno se acostumbra, ¿sí? Pero después ya lo incorpora sin pensar. Por eso es medio difícil medir la guideline con respecto al resultado. Ahora, el thread model, hicimos un documento juntos de 2 páginas después de haber tenido una reunión de 1 hora, con sugerencias que les dijimos, bueno, si de acá a 6 meses más o menos los pueden ir implementando, fue concreto, el resultado de una meeting de 1 hora de trabajo en forma común. Y otra cosa, obviamente, las herramientas de práctica análisis, no sé dónde están, porque ayudan a encontrar problemas solitos, ¿no? Es como que corren automáticamente. A ver, por ahí estoy, al final voy a decir de todo, voy a decir algo. Creo que es un conjunto de cosas que todas aportan el valor y que va a depender de cada proyecto, de cada dinámica, de la madurez que se tenga a nivel proceso organizacional o de infraestructura, continuous integration, lo que sea que puedan aplicar. Pero la que menos requiere todo eso me parece que es la de thread model. Y hay otras formas de hacer el model, perdón. Esta es una, pero incluso hay, Microsoft tiene una tool que tiene hasta, digamos, como si fuese servicio, que los iconitos para modelar cada uno de los actores, las relaciones, las amenazas. Uno puede encararlo de otra manera. Stride es como que te ayuda a pensar las distintas facetas y de ahí sale mejor la discusión. Pero los invito a que lo averigüen, hay mucha documentación online para que lo hagan como ustedes quieran. ¿Alguna otra ahí? Sí, supongo que hacen algún tipo de tabla o matriz de riesgo una vez que se conocen los CVE y dentro de eso, ¿cuál es el tiempo promedio que tienen para poder parchear los que son críticos? Sí tenemos estadísticas en las que, como te comentaba, tienen prioridades los CVEs. Entonces, en este momento, por ejemplo, no tenemos ningún CVE high que sea, o sea, uno puede darle prioridades a las cosas que esté investigando, sí, con el criterio que consideren. La high o la crítica, en escala generalmente critical, high, medium y low. Obviamente la cola se agarra con primero agarrar los critical. Hoy no hay ningún critical, ningún high. Todo el equipo está atento a eso. Entonces, no hay, lo que yo he visto es que no hay algo como para mañana a las 6 de la tarde tiene que estar este paquete arreglado, ¿sí? Hay mucha interacción con la comunidad o con quien sea que está esperando el fix. Hay muchas veces que el CV no se publica, ¿sí? Es como que nosotros tenemos un acceso temprano a los CVEs porque hay como un periodo de secreto, por así decirlo, para que, a ver, imagínense, se publica una vulnerabilidad, ahí están todos los atacantes intentando ver las cosas que todavía no están parcheadas para hacer sus exploits, ¿no? Entonces hay un periodo que es más o menos de 90 días de secreto hasta que eventualmente se publica. Y nosotros los vamos agarrando y no hay realmente un tiempo definido para tener que resolverlo. Sin embargo, yo te puedo decir que la cadencia del equipo, la forma de trabajo, es que más o menos en 2 o 3 días se van arreglando las vulnerabilidades. Sí. Pero porque, de nuevo, la comunidad aporta mucho a los fixes, ¿sí? Entonces muchas veces ya están los parches
Y quizás el aplicar el parche es una de las cosas más fáciles. Lo más difícil es probar y entender que todo está bien eventualmente. Sí que para cuando se publican ya debiera estar físico. ¿El CVI? Sí. No. De hecho, trabajamos con CVIs publicados que todo el mundo los conoce. A ver, el CVI, por ejemplo, dice vulnerabilidad en Docker, como les contaba. Docker probablemente haga su fix en su repositorio, ¿sí? Pero después Docker se empaqueta como Debian, un paquete Debian, y vos te instalás con apt el paquete de Docker. También podrías ir por afuera e instalarte Docker de tu manera, ¿no? En Canonical nos encargamos de tener los repositorios de paquetes, intentamos ir lo más cerca posible que upstream, ¿sí? Pero muchas veces la vulnerabilidad está publicada y upstream no tiene el fix, o upstream tiene el fix pero nosotros no, o upstream tiene el fix, Debian tiene el fix y nosotros no. Salvo esta de Docker, que me tocó arreglarla, que me dijeron más o menos en una semana tratar de tenerla, pero en ese nivel no fue un mensaje que yo dije, ay, me corre el reloj, porque era para una imagen de Google Kubernetes Engine, entonces bueno, había como otras cosas. Eso es lo que te puedo responder en lo poco que estuve. No sé si tu pregunta por ahí tiene que ver con alguna otra cuestión. Bueno, ahora sí nos corre el tiempo a nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a mí. Muchas gracias.